Hoy iniciamos un nuevo tema en el mes de abril. Ya terminamos con la ayuda del Señor. El domingo hace 8 días, nuestro paso por Santiago. ¿Cuántos fueron bendecidos por el Señor con ese estudio? Amén. El Señor nos confrontó, nos edificó, nos exhortó. Y para eso es la palabra, para que seamos consolados y animados. Con la ayuda del Señor, en este mes vamos a desarrollar un tema, y es el tema de la iglesia. Y vamos a iniciar hoy con una serie de enseñanzas que es las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias. Amén. Esa es nuestra nueva serie que vamos a tener los próximos domingos que vienen, si el Señor nos permite hacerlo. Entonces, quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1 y hasta el verso 7. Amén. Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 y hasta el verso 7. Y cuando usted lo encuentre, quiero pedirle que por favor esté de pie. Y juntos en unidad y reverencia leamos esta porción de la palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 y hasta el verso 7. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Oremos por un momento más. Señor, venimos en humildad, Señor, delante de ti para pedirte que por tu gracia, Señor, en esta mañana hables a nuestros corazones, Señor. Tú conoces cuál es la real condición de nuestra vida. Tú conoces, Señor, todo lo que somos, mucho mejor de lo que podemos decir, pedir o expresar. Y por eso, Señor, oramos para que en esta mañana tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Que nos des vida a través de ella, que nos des luz, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, que traigas transformación y que podamos, Señor, experimentar el poder transformador de tu palabra en esta mañana, en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Volviendo al primer amor, es el título de la enseñanza de esta mañana. Y no quisiera pasar mucho tiempo en el contexto histórico de la carta. Les compartía también a los hermanos de la anterior reunión que hay excelentes maestros. Les voy a recomendar en un momento algunos de ellos que usted puede buscar en internet, precisamente eso, la carta a Éfeso o la iglesia de Éfeso, y vamos a tener una información muy valiosa, muy importante de algunos de ellos, como son el pastor Samuel Millós, Chuy Olivares, Sugel Michelén o el ministerio a través de la Biblia. Todos ellos son pastores y ministerios recomendados. Amén. Usted puede aprender allí muchísimas cosas acerca del contexto de la carta, de Patmos, de Juan, de Éfeso, etc. Pero en esta mañana yo quisiera que nos pudiéramos enfocar un poco más y estar un poco más en el texto que tenemos hoy por delante. Amén. Y lo primero que deseo que consideremos es la necesidad que todos tenemos siempre de encontrar a Cristo cada vez que abrimos la Biblia.
Amén. Cada vez que tú y yo nos acercamos a la palabra del Señor, nuestra mayor y principal motivación debe ser conocer más a Jesús, ver más quién es Él, aprender más de Él, de su persona, de su obra, de su carácter, porque es, iglesia, en la medida en que tú y yo contemplamos a Cristo que vamos a ser transformados al Señor Jesucristo. Amén. Y antes de empezar, también solamente un pequeño comentario para algunas personas que se acercan a veces con escozor, con temor al libro del Apocalipsis. Ahí mismo en el libro, en el Apocalipsis capítulo 1, verso 3, la palabra del Señor dice que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, a lo que yo te quiero animar, iglesia, es que de la misma manera en que tú tal vez te acercas con esperanza, con confianza al libro de los Salmos, ¿cierto? Para hacer tus devocionales, para orar. También con la misma esperanza y confianza podemos acercarnos al libro de Apocalipsis, y el Señor lo puso ahí no para que tengamos miedo, tengamos temor o susto de lo que Dios va a hacer, sino precisamente para que tengamos confianza, esperanza, tranquilidad y gozo y alegría de saber que sin importar lo que nuestros ojos vean, el plan soberano y eterno de Dios siempre se va a llevar a cabo y Él siempre será victorioso. Amén. Ese es nuestra mayor gozo y nuestra mayor esperanza. Entonces vamos a acercarnos hoy a nuestro capítulo 2, a la carta a Éfeso, y vamos a iniciar con la revelación del Señor Jesucristo. Ese es el primer punto de nuestra enseñanza hoy. La revelación del Señor Jesucristo la encontramos en el verso 1 del capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces tú comienzas leyendo eso y dices: por eso es que no me gusta el libro, porque no entiendo. ¿Cómo así que los candeleros? ¿Cómo así que las estrellas? ¿Cómo así que hay uno que están dando? Para que tú y yo podamos entender esta parte, simplemente tuvimos que haber leído lo anterior. En el capítulo 1 hay unos versículos que nos muestran de quién está hablando. Y mira lo que dice el capítulo 1, verso 10 en adelante. Dice: yo, hablando del apóstol Juan, que escribió la carta, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces el mismo libro nos dice quién es el que está andando en medio de esos candeleros. Amén. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de las estrellas y los candeleros. Verso 16 del capítulo 1 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora unos versos más adelante, el verso 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ves, no es tan complicado, el mismo libro se está explicando. Está diciendo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro y tiene las 7 estrellas en su mano, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias. ¿Quiénes son las estrellas, 7 estrellas en su diestra? Los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y por eso la carta en el capítulo 2 comienza y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es ese ángel? Bueno, tendríamos varios problemas de interpretación si pensáramos que se refiere a un ángel como un ser espiritual dado a una iglesia, empezando porque no habría la necesidad de pedirle a un apóstol que le hiciera una carta a un ángel. No hay la necesidad de esa mediación entre Dios y los ángeles. La palabra dice que los ángeles son ministros de Dios que siempre hacen todo lo que Él les ordena hacer. Entonces, entre muchas otras cosas, no es compatible pensar que sea un ángel en el sentido de un ser espiritual. Entonces, ¿quién es? Entonces, podemos entender que en el sentido en que ángel, la palabra ángel, como habíamos aprendido hace unos días,
quiere decir mensajero, ¿cierto? Que es un cargo, no es un nombre, es un cargo, es alguien que lleva un mensaje. Entendemos que es el pastor o el cuerpo pastoral de la iglesia, ¿ok? Ese es el ángel, quien dirige la iglesia, sobre quienes está la responsabilidad de la iglesia. Ahora, la exhortación no es solamente para el cuerpo pastoral o quien dirige la iglesia. La exhortación es para toda la iglesia, pero el mensajero de Dios es quien recibe esto para darlo a conocer a la iglesia. Entonces, en resumen, 7 candeleros de oro que son las 7 iglesias, 7 estrellas en su diestra que son los 7 ángeles de las iglesias, y el que camina en medio del candelero, que es el Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, es importante que comprendamos lo siguiente. La visión del capítulo 1, que se va a desglosar en cada carta que vamos a ver a continuación, esa visión del Señor Jesucristo, nos está mostrando a Cristo en su oficio y labor sacerdotal, en su oficio y su labor pastoral. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estas cartas y esta visión nos muestra cómo el Señor Jesucristo está pastoreando su iglesia, está llevando a cabo su ministerio sacerdotal. Y cuando Él está diciendo que Él tiene las 7 estrellas en su diestra, la palabra que dice ahí el que tiene las 7 estrellas no es como a veces lo han dibujado. No sé si tal vez tú has visto alguna ilustración de Apocalipsis capítulo 1, pero ponen la mano de Cristo ahí y las estrellas como flotando alrededor de la diestra, y uno las cuenta, ahí sí, ahí hay 7 estrellas. Pero la idea no es de estrellas que están flotando, la idea son de estrellas que están siendo sostenidas fuerte y firmemente por la mano del Señor Jesucristo. Él dice: aquí en mi diestra firme yo tengo a los mensajeros y a los líderes y a los pastores y a los ministros de mi iglesia. Él los tiene firmes en su diestra. Y esto es importante, iglesia, porque siendo escogidos por la gracia de Dios para liderar la iglesia, porque por la gracia de Dios, habiendo recibido del Señor la responsabilidad de cuidar y de velar por la iglesia, habiendo recibido los pastores y los líderes la responsabilidad de pasar tiempo con Dios, recibiendo de su corazón la palabra para llevarla a la iglesia, se convierten o nos convertimos de manera muy fácil en blancos preferidos de Satanás, en blancos, voy a decirlo así, en objetivos militares de las fuerzas del mal, que buscan la caída de los líderes y la caída de los pastores para que la iglesia se desanime, para que la iglesia se confunda, para que la iglesia diga: no, pero es que si los líderes pues no pudieron, si ellos no la lograron, si el tal cayó, si fulanito se confundió, si torció la doctrina, lo que sea, falla que podamos encontrar o caída que podamos enumerar, entonces la iglesia dice: no, pues nosotros menos vamos a poder, y viene a traer Satanás confusión y desánimo. Pero el saber que estamos en la diestra del Señor Jesucristo brinda a nuestro corazón y a nuestro espíritu una seguridad eterna. Amén. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Dice: Jesús les respondió. Discúlpenme, Jesús está diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, esta palabra que acabamos de leer en Juan no es solamente para pastores y líderes, es para todos los creyentes que han nacido de nuevo, para todos los que están en Cristo, para todas las ovejas de Cristo. Él nos brinda una seguridad eterna diciendo: ustedes están en mi mano y no hay nada que los pueda arrebatar de mis manos. Yo los tengo firmemente sostenidos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esa verdad? Amén. Además, Él pasea en medio de la iglesia, el que está en medio de los candeleros de oro. La idea del griego no es estar ahí parado haciendo nada, sino es
un estar moviéndose, es un estar dinámico, es un estar vigilante, es un estar realizando la acción sacerdotal y pastoral de proteger y vigilar y proveer para la iglesia. El Señor Jesucristo es el pastor de pastores. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es el que hace aptos a todos sus hijos y a todos los creyentes para que podamos vivir una vida conforme a su voluntad. Y en ese obrar, Él nos ha prometido estar siempre, todos los días, todo el tiempo, junto con nosotros. Es lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, en el texto de la Gran Comisión. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Nos habla de su presencia permanente, nos habla que Él nunca nos va a dejar solos, que nunca nos va a abandonar, que nunca vamos a poder estar tú y yo en algún lugar donde no podamos estar bajo la amorosa y vigilante mirada de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Él está con nosotros todos los días hasta hoy. La pregunta en este punto, iglesia, es si tú y yo tenemos esta convicción acerca de Cristo. Si tú y yo estamos alimentando nuestra relación con el Señor Jesucristo basados en estas verdades. La pregunta es: ¿cómo está tu relación con Cristo hoy? ¿Sientes que Cristo está cercano a ti? ¿Tienes la convicción de que Él te está cuidando? ¿De que Él está velando por ti todo el tiempo? ¿O acaso lo has sentido lejano? ¿O acaso lo has sentido indiferente a tu oración y a tu necesidad? Iglesia, nuestro deber como hijos de Dios es que podamos cultivar una visión bíblica de Cristo. Más allá de lo que tú y yo podamos sentir, más allá de lo que las circunstancias nos digan, tú y yo necesitamos aferrarnos firmemente nuestras convicciones a lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo está cercano a ti y a mí todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dile al que está a tu lado en esta mañana: Cristo está cerca de ti. Amén. Y entonces, habiéndonos mostrado el Señor Jesucristo su labor pastoral, Él va a mostrarnos la revelación del estado de la iglesia. Es el segundo punto, la revelación del estado de la iglesia. Y quiero invitarte a que volvamos a Apocalipsis capítulo 2 y veamos los versículos del 2 al 4. Apocalipsis 2 del 2 al 4. Entonces allí dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mírame acá, ya continuamos. Lo que el Señor Jesús está haciendo en este punto es un diagnóstico de la iglesia. Un diagnóstico es lo mismo que hacen los médicos y se hace de la misma manera, respondiendo algunas preguntas. Cuando tú y yo logramos el privilegio de que un médico nos atienda, ¿cierto? Llegamos a la cita por fin. Entonces, ¿qué comienza a pasar? El médico comienza a hacerte una serie de preguntas, ¿verdad? Te dice: bueno, ¿usted a qué vino? ¿Por qué sacó esta cita? ¿Qué le está doliendo? ¿Cuánto le está doliendo? Del 1 al 10, ¿cuánto es ese dolor? ¿Con qué frecuencia lo siente? Y tú y yo comenzamos a dar una cantidad de síntomas para que a partir de ese diagnóstico pues podamos tener una respuesta. Esto es lo que Jesús está haciendo con la iglesia. Está diagnosticando la salud espiritual de la iglesia. Y la pregunta que este gran médico y gran pastor le hace a la iglesia es: ¿estás haciendo lo que se supone que la iglesia debe hacer? ¿Estás haciendo las cosas que una iglesia debe hacer? Y entonces comienza la evaluación. Él comienza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y más adelante
en el verso 3, al final dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. La iglesia de Éfeso era una iglesia diligente. Era una iglesia que trabajaba y no trabajaba de cualquier manera, sino que trabajaba, el punto aquí de ese trabajo arduo es un trabajo continuo, constante, incansable. Por eso él dice, no han desmayado. Es una iglesia que estaba continuamente trabajando. Era una iglesia que estaba continuamente haciendo cosas que se supone que la iglesia debe hacer. Ahora la pregunta es, ¿será que una iglesia debe ser diligente? ¿Será que una iglesia debe trabajar? ¿Será que una iglesia debe trabajar ardua y esforzadamente? Mira lo que dice Mateo, capítulo 24, versos 44 al 51. Mateo capítulo 24, versos 44 al 51. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, iglesia, el propósito del Señor para la iglesia es que la iglesia trabaje, y no solamente que trabaje, sino que trabaje constantemente, incansablemente, arduamente, de manera que cuando el Señor venga, ¿cómo debe estar la iglesia? ¿Dormida, descansando? Trabajando. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle trabajando, lo halle haciendo así. Entonces, evidentemente, la palabra nos dice, sí, la iglesia debe ser una iglesia que trabaja de esta manera. ¿Qué más sucedió en Éfeso? Entonces el Señor dice, y además yo conozco, además de tu arduo trabajo, tu paciencia. Y el verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había aprendido a ser una iglesia sufrida, que había aprendido a tener paciencia en medio del sufrimiento. Había aprendido a tener paciencia en medio de la prueba. Había aprendido lo que el Señor nos hablaba en el mes pasado en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Entonces, si ya se le olvidó, acompáñeme allá. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había aprendido a ser sufrida, que había aprendido a ser paciente, y sin duda es algo que la iglesia debe ser. ¿Amén o no amén? Debemos ser sufridos y debemos ser pacientes. Entonces, hasta el momento vamos bien, Éfeso, vamos bien. ¿Qué más sucedió en Éfeso? La segunda parte del verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso, según lo que acabamos de leer, era una iglesia comprometida con la santidad. Era una iglesia comprometida con la vida íntegra de sus congregantes, de sus líderes, de sus pastores. Tomaban en serio el tema de no aceptar a gente mala en medio de ellos. No los soportaban, no les facilitaban el camino ni la plataforma a los malos, no los soportaban a los malos. Además de eso, además de su compromiso con la santidad, con la integridad, con la moralidad de los hermanos de la iglesia, era una iglesia que estaba comprometida con la verdadera doctrina. Era una iglesia que había desarrollado discernimiento.
y había puesto a prueba a los que se decían ser enviados de Dios. Apóstol significa enviado. Y los había hallado falsos y los había hallado mentirosos. Entonces era una iglesia comprometida con la santidad, era una iglesia comprometida con la doctrina. Yo te pregunto, ¿esto lo necesita una iglesia? ¿Es algo que una iglesia debería hacer? Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: y, amados hermanos, no crean a todos los espíritus, sino pesen a los espíritus, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. El Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versos 15 al 20, que nos guardemos de los lobos rapaces que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro están llenos de maldad. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Los buenos árboles dan buen fruto, los malos árboles dan mal fruto, así que por sus frutos los van a conocer. Unos años atrás, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo le había escrito a la iglesia de Éfeso una carta que tú y yo conocemos, se llama la carta de Efesios. Y en el capítulo 4, verso 14 de esa carta, Pablo les escribió: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Éfeso era una iglesia que se había preocupado, preparado y especializado para defender la verdad, para defender la doctrina, para no dejarse desviar, para no dejarse sorprender por falsos maestros. Es una iglesia que estaba comprometida con todo esto. Una iglesia que había trabajado incansablemente, pero sabes además que es súper importante de la carta de Éfeso, que en el verso 3 dice: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo lo que esta iglesia hacía era motivada porque la iglesia quería que Cristo fuera glorificado. En Primera de Corintios capítulo 10, verso 31, ¿sabes qué dice? Ya sea que bebáis, que comáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice el texto. Haced todo para la gloria de Dios. Así que mírame acá, Éfeso era una iglesia que estaba comprometida con la gloria del nombre de Cristo. Ellos no estaban buscando su propia fama. Ellos no estaban buscando la fama de sus líderes, ni de sus ministerios, ni de sus apóstoles, ni de sus profetas. Estaban buscando que Cristo fuera glorificado. Ese es el diagnóstico hasta este punto de esta iglesia. Es una iglesia que está pasando la prueba. Es una iglesia que está pasando el examen. Es una iglesia que está siendo diligente en hacer muchas cosas arduamente, constantemente. Es una iglesia activa, es una iglesia diligente, es una iglesia sufrida, una iglesia paciente, una iglesia comprometida con la santidad, con la verdad, con la doctrina, con la gloria de Cristo. Suena bien. Una iglesia a la que seguramente a ti y a mí nos encantaría pertenecer. Pero todos tenemos cara de incógnita porque sabemos lo que viene, ¿verdad? Porque sabemos que en medio de su diagnóstico algo salió mal de este examen. Hay algo que la iglesia debe corregir, como todas las iglesias, siempre tenemos algo que corregir. Y la iglesia es exhortada por Cristo para corregirlo. Y es lo que encontramos en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabes, yo considero que muchos miembros de la iglesia de Éfeso estaban siendo candidatos para experimentar lo que el Señor Jesucristo enseñó allá en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. El Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Personas en una iglesia así, que estaban haciendo muchas cosas para Dios, que estaban haciendo muchas cosas para el nombre de Dios, para la gloria de Dios, pero las estaban haciendo sin Dios. Las estaban haciendo sin Él. Y eso es lo que tú y yo somos hoy llamados por el Espíritu Santo de Dios, iglesia, a evaluar en nuestra relación con Dios. Nuestro amor por Dios a la luz de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchísimas veces llevamos la enfermedad y pensamos que estamos sanos. O pensamos que simplemente es algo normal, que no es algo tan grave. ¿Sabes? Muchos tal vez al ver la carta de la iglesia de Éfeso dirán, ay, pero no sé, el Señor Jesús como que es demasiado quisquilloso, decimos coloquialmente muy picky, como que se fija en cositas minúsculas. Bueno, era una iglesia diligente, sufrida, santa, comprometida con la verdad, Señor, y sí tenía ese pequeño error. Había dejado su primer amor, pero pues estaba haciendo algo. ¿Sabes qué sucede? Que no es nada pequeño, que no es nada irrelevante, que de verdad es algo serio y que de verdad es algo grave y que de verdad es algo que tú y yo necesitamos ver a la luz de la palabra del Señor. Y yo te animo para que en ese momento no estés pensando, uy, lástima no vino fulanita, ay, lástima no vino sultanita, oí que sí tenían la palabra para él, para ella. Esos sí que se han enfriado, esos sí dejaron el primer amor hace rato, le voy a mandar el enlace. No es para nadie más, sino para ti y para mí. Para que tú y yo hoy veamos nuestra relación con el Señor a la luz de la palabra, para que tú y yo sepamos si hemos o no dejado nuestro primer amor y por qué. ¿Cómo podemos saber que hemos dejado el primer amor? A veces lo dejamos y no nos damos cuenta ni siquiera que lo estamos dejando, y eso seguramente le pasó a la iglesia de Éfeso. Ellos podían verse como una iglesia activa, santa, sufrida, paciente, pero es nuestra oración que hoy a la luz de la palabra podamos ver si lo hemos dejado, darnos cuenta y tomar medidas antes que sea demasiado tarde. Entonces vamos a ver algunos síntomas de alguien que ha dejado su primer amor. Sería imposible cubrirlos todos, traigo algunos generales, pero es mi oración que el Señor nos pueda redarguir a cada uno de cómo estamos con Él, delante de Él. Y el primero que vamos a considerar es que una persona que ha dejado o está dejando su primer amor, mira lo que le sucede. Las disciplinas espirituales hacen parte de su rutina, pero no de su meditación constante. Las disciplinas espirituales hacen parte de su rutina, pero no de su meditación constante. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, una relación sana con la palabra del Señor, que sabemos que no es solamente leerla, ¿cierto? Sino todo lo que se supone que tú y yo hacemos con la Biblia: oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, obedecerla y compartirla. Y hace parte de nuestra vida y de nuestra rutina todo lo que hacemos con la palabra. Ayunamos ocasionalmente o muy seguidamente, vigilamos, esas son las disciplinas espirituales, nos congregamos en la iglesia como vinimos hoy y hacen parte de nuestros hábitos. Ahora, si la realidad de una persona que ha dejado o está dejando su primer amor es que estos hábitos hacen parte de su rutina, pero no de su meditación, piensa en dónde está una persona que ni siquiera ha desarrollado esos hábitos. Que hasta hoy se entera que la Biblia no era solamente para leerla, sino que había que oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, obedecerla y enseñarla. Piensa en dónde está una persona que ya ni siquiera sabe qué es estar en un ayuno, nunca
en sus 15, 20, 30 años de vida cristiana ha ayunado? ¿O ha hecho una vigilia? Orando y buscando al Señor, pero sí se ha trasnochado viendo series, novelas, películas, juegos. ¿Dónde está? Ahora, para los que por la gracia del Señor hemos trabajado y hemos podido desarrollar algunos hábitos, porque nadie es perfecto en nada, solo Cristo. El problema del que está dejando su primer amor, es que todo eso que hace, lo hace simplemente porque es eso, un hábito. ¿Por qué es eso? Es una rutina. ¿Por qué es eso? Porque es una costumbre. Pero nada de lo que haces ordena ni gobierna tu meditación en el día. No estás pensando en lo que leíste y oraste en la mañana cuando hiciste el devocional. No estás pensando en lo que aprendiste en la congregación cuando te congregaste. No estás pensando en lo que el Señor te ayudó a ver cuando hiciste un ayuno. Nada de eso, solamente hacemos las cosas porque es parte de nuestra rutina, pero una vez terminamos nuestra costumbre, abandonamos nuestra mente otra vez a las cosas de este mundo, a las responsabilidades que tengo en el trabajo, a las cosas que tengo en mi casa, a los niños, al dinero, a mi pareja, a mi estudio, a mis amigos. Y simplemente estas cosas no están afectando mi vida. Entonces, si tú te estás sintiendo así pilas, es un síntoma de que estás dejando o has dejado tu primer amor. Otro síntoma es que desarrollas una posición crítica ante todo lo que los demás hacen. Estás tan lleno, tan llena de autosuficiencia que simplemente te comes a ti mismo el cuento que ya eres el experto o la experta en la materia de vivir para Dios, de servir para Dios, de servir en un ministerio. Y tu autosuficiencia y tu pensar, ya sé cómo se hacen las cosas, tengo suficiente experiencia, tengo suficiente conocimiento, te lleva a sentarte en la silla del que juzga. A sentarte en la silla del juez, como nos hablaba también el libro de Santiago. Y a decir, no, es que este no es espiritual, es que este no ora, es que este no ayuna, es que este no tiene esas disciplinas espirituales. Ojalá estuviera sentado al lado de fulanita para pegarle un codazo de lo que están hablando. Porque ese sí. Sabes, es la manera en que nos enseña la palabra de Dios de lo que le pasó a Simón el fariseo en Lucas capítulo 7, versos 36 al 47. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero yo te lo voy a resumir. Bueno, vamos a leer algunos versículos de allá, no lo vamos a leer todo. Entonces, si quieres, vamos a Lucas 7 y ya en un momento vamos a leer algunos versículos de ahí. Lucas capítulo 7, para los que están tomando apuntes, es desde el 36 hasta el 47. Uno de los fariseos le rogó a Jesús que fuera a su casa, mírame acá, a comer con él. Y Jesús fue a su casa. Contó ese fariseo llamado Simón con la presencia de Jesús. Y una vez que se habían sentado a la mesa, que se habían sentado a comer, entró a la casa de Simón el fariseo una mujer pecadora, que todos o muchas personas en la ciudad sabían que era pecadora. Derramó un perfume en los pies de Jesús, comenzó a llorar sobre sus pies y sus lágrimas caían en sus pies y comenzó a secar los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Y Simón el fariseo, el autosuficiente, el experto, el que ya sabía, pensó dentro de su corazón: si Jesús de verdad fuera profeta, sabría quién es esa mujer que es pecadora. Y si él supiera, seguramente nos estaría dejando contaminar y nos estaría dejando tocar. Y Jesús, conociendo el corazón de Simón, le dijo: Simón, tengo una pregunta.
Y le dice, habían dos hombres que tenían cada uno una deuda. Uno debía muchísimo y otro no debía tanto. Y llegó el acreedor y les perdonó la deuda a ambos. Simón, ¿quién crees que ama más? Entonces Simón, el autosuficiente, el que ya sabe, el experto, Señor, está muy fácil. Pensé que me ibas a corchar. Pues Señor, al que se le perdonó más. Vamos a leer, verso 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo dejamos el primer amor y desarrollamos esta actitud crítica? Lo que le pasó a Simón. Simón invitó a Jesús a su casa y Jesús fue a la casa de Simón. Simón podía decir, sin mentir, cuento con la presencia de Jesús en mi hogar. Él está aquí. Pero ¿sabes cuál fue el problema del corazón de Simón? Que Simón no invitó a Jesús por amor a Jesús, sino por amor a sí mismo. ¿Y sabes qué estaba quebrantando mi corazón mientras leía? Que lo que hizo Simón fue exponer al Señor Jesucristo a su indiferencia. Para Simón no fue importante hacer nada de lo que Jesús dijo que no hizo, pero Jesús se dio cuenta que no lo hizo. Cuando tú y yo nos sentamos en la silla de la autosuficiencia, de juzgar a los demás, muy pocas veces o casi nunca consideramos la forma de servir o ayudar porque estamos ocupados pensando en cómo las otras personas deberían servirnos a nosotros. Solo un comentario más acerca de esto. ¿Sabes a qué lo llevó ese corazón y esa actitud de Simón? Nada más y nada menos que a medir a Jesús. Vamos a ver qué tan profeta es. Vamos a ver qué tanto discernimiento tiene. Vamos a ver qué sabiduría tiene. Oh Señor, que el Señor nos revele la condición de nuestro corazón. El siguiente síntoma de cuando dejamos nuestro primer amor, o lo estamos dejando, es que hacemos muchas cosas, pero las hacemos sin fe. Oramos, sí, y oramos mucho, pero no creemos que Dios escuche. No creemos que a Dios le interese mi oración. No creemos que Dios vaya a responder mi oración, aunque pido respuestas, pero no creo que Él vaya a responder. Leemos la Biblia y hacemos todo lo que debemos hacer con la Biblia, sí, pero no creemos lo que la Biblia nos dice. Hace un momento, cuando leímos Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En tu corazón estás diciendo, eso estará cerca de otros, de mí no. No creo. Lo hacemos sin fe. Vamos a la iglesia,
Y hacemos todo lo que hay que hacer en la iglesia, pero lo hacemos sin fe. Cantamos por cantar. Tocamos por tocar. Elevamos nuestra voz, eso cuando cantamos. Y cantamos, gloria a Dios, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor, pero en mi corazón yo estoy pensando, su gracia no es suficiente para mí. Él de pronto perdonó a otros, de pronto a otros les mostró su gracia, a mí no. ¿Sabes cuál es el problema de hacer esto, iglesia? Y de empeñarnos en hacer las cosas por hacerlas, de empeñarnos en hacer las cosas sin fe. Es que la palabra de Dios dice allá en Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Alguna vez habías considerado que incluso orando puedes estar pecando? Cuando oras sin fe. Hermanos, de nada nos sirve hacer cosas para Dios si no estamos amando a Dios, si no estamos cultivando una relación genuina de amor por Él. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos guarde y nos ayude a no confundir relación y comunión con activismo. Porque muchas veces vamos ocupados en ese activismo como estaba la iglesia de Éfeso, haciendo una cantidad de cosas por Dios, para Dios, y nos llenamos, ¿no?, de argumentos. ¿Tú crees que si yo no amara a Dios, no me hubiera esforzado hoy lo que me esforcé? Para madrugar, para vencer el sueño, para medio arreglar la casa y poder venir. Bueno, el que sabe si hiciste eso por amor o por costumbre es Dios. Yo no, ni nadie aquí. Es ante Él a quien debemos responder. La tercera revelación que vamos a considerar es la revelación de los mandamientos y las promesas para la iglesia. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué viene? Si nos va bien y somos privilegiados, nos recetan una medicina y un tratamiento. Si no nos va tan bien, nos ponen una cita para dentro de un año. Pero con Cristo siempre nos va bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay un diagnóstico, hay una medicina y un tratamiento. Has perdido tu primer amor, has dejado, tu primer amor. Ahora la solución a que hayas dejado tu primer amor es esta. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el Señor Jesucristo dijo: lo que tienes que hacer, iglesia, es recordar. ¿Sabes? Hay algo acá bien interesante para la iglesia de Éfeso en particular. La carta a los Efesios se escribió en el año 60 antes de Cristo, más o menos 30 años antes que el libro de Apocalipsis. Y cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió la carta a los Efesios, allá en Efesios capítulo 1, en los versículos 15 y 16, Pablo dice: yo he oído del testimonio que ustedes han dado, del amor que tienen para todos los demás. El amor que había en la iglesia de Éfeso 30 años antes era un amor notorio. ¿Sabes cómo se termina la carta de Éfeso? Vamos allá, Efesios capítulo 6. Verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Pero ¿sabes qué pasó a los que le escribieron esa carta? Que su amor se alteró, que su amor cambió. Y por eso el Señor Jesús tiene que decirles a través de esta carta al Apocalipsis, 30 años después: recuerda. Iglesia, la solución bíblica que nos da el Señor Jesucristo para que nuestro amor, primer amor, mejor amor por Él sea avivado,
es recuerda. No es lo que nosotros muchas veces queremos hacer, poniendo nuestra posición y nuestra opinión por encima de la del Señor. Porque a nosotros no nos gusta recordar, a nosotros nos gusta ignorar. Hagamos como que nada pasa. Ignoremos el problema. Hagamos como que nada pasó. Señor, vamos a hacer de cuenta que eso no pasó. Pero en el corazón, nuestro amor cambia. La solución que el Señor Jesucristo da no es sigue entretenido, sigue entretenida con tu activismo. No es, ay, no me vengan aquí a hablar de amor por Dios, que yo estoy súper ocupado sirviéndole a Dios. Que yo estoy súper ocupada haciendo tantas cosas por Él. Haciendo tantas cosas para Él, para su nombre y para su gloria. No es seguir entretenidos. La solución es recordar. Recordar de dónde hemos caído. Ay, yo oro para que el Espíritu de Dios pueda iluminar nuestro entendimiento en esta hora y pueda guiar nuestra alma a su propósito. Porque sé que hemos escuchado esta enseñanza tal vez muchas veces, pero yo sé que el Señor quiere llevarnos hoy un poco más allá en Él. Iglesia, esto no se trata del simplismo y la superficialidad de decir simplemente, ay, acuérdate cuando recién conociste al Señor y lo emocionada que estabas de compartir de Él, de hablarle de Él a otros, lo feliz que estabas. Acuérdate de eso y vuelve a eso. Es como si tú le dijeras a un par de esposos que llevan 30 años, 40 años, acuérdense cuando eran novios, cómo la conquistaba, cómo le llevaba flores, serenata, y vuelva a eso. Los que llevan décadas de matrimonio saben que eso no va a solucionar nada. Sabemos que hay cosas más de fondo, más profundas. Hermanos, hay frustraciones y desilusiones que marcan y definen nuestras relaciones. Hay frustraciones y desoluciones que marcan y definen nuestras relaciones. Y eso es un tema complejo en el área de las relaciones humanas, así que, y no lo vamos a tratar hoy, seguramente el Señor nos permitirá tratarlo en algún momento. Pero ¿sabes cuál es el real problema? Que de la misma manera tú y yo queremos relacionarnos con Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta que no nos estamos relacionando con ángeles y querubines, sino con seres humanos pecadores, débiles, que nos desilusionan, que nos defraudan, que nos hieren, que nos lastiman. Y entonces ponemos límites, ponemos barreras, nos llenamos de argumentos y decimos, una vez me la hacen, dos ya no. No vuelvo a creer, no vuelvo a confiar, no vuelvo a esperar. Bueno, Dios usa todo eso para que aprendamos que ninguno nos va a dar un amor perfecto, solamente Él. El problema es que tú y yo tratamos a Dios igual. El problema es que nuestro mejor amor, nuestro primer amor, lo comenzamos a dejar y lo comenzamos a olvidar cuando nos sentimos frustrados con Dios. Cuando nos sentimos desilusionados de Él. Cuando sentimos que simplemente no estoy de acuerdo con lo que Dios hizo, con lo que Dios permitió. No era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba. Entonces sí, Señor, yo te sigo sirviendo porque hay que servirte. Sigo haciendo, sigo obrando, sigo buscando tu gloria. Pero ya no igual. Porque no me sentí bien cuando ejerciste tu soberanía. Señor, porque es que ya te estás tardando demasiado y estoy cansado, estoy cansada de esperar. Y estoy cansado y estoy cansada de pedir. Y estoy cansado y cansada de insistir.
Entonces, Señor, ya no voy a esperar más. Cuando nos cansamos de creer. Y por eso nuestro corazón nos comienza a dictar cosas como las que te decía al comienzo. Ah, sí, para otros y para mí yo sé que no. Porque es que yo experimenté esto, porque es que yo le pedí esto, porque es que él dejó de hacer esto, hizo esto o aquello. Recuerda y ahora arrepiéntete. Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y el verso 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese versículo está ahí y no arriba? El Señor había acabado de hacer una cantidad de elogios, encomios a la iglesia, ¿cierto? Su esfuerzo, su trabajo. Después les dice arrepiéntase y dice, pero tengo algo bueno. Pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Ay, se me olvidó decirte esto. Ya había cambiado de tema, pero volviendo al tema anterior, me acabo de acordar, anota ahí Juan, acuérdales que también me doy cuenta. No, iglesia, Dios no es como nosotros. Y si hay algo que está perfectamente creado en este mundo es la palabra de Dios. ¿Por qué está ahí? ¿Sabes por qué? Porque los nicolaitas, entre muchas teorías, la más aceptada es que eran personas que seguían la doctrina de los gnósticos, que hasta hoy está sobre el mundo. Y enseñaban que no importaba lo que hicieras con tu cuerpo, tu alma no se iba a afectar. Esa era su enseñanza. Bueno, la consecuencia de esa enseñanza pues ese es el libertinaje. Es que yo puedo hacer lo que yo quiera porque mi alma no se va a afectar, mi salvación no se va a perder. Entonces puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Y la palabra del Señor dice que la iglesia de Éfeso aborrecía esas obras, las odiaba con su corazón, no las aceptaba en ninguna medida, en ningún grado. Y el Señor dice, yo también las aborrezco. Pero ¿sabes por qué eso está ahí? Porque eso el Señor lo quería usar para animar y motivar a la iglesia al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en un grado la iglesia estaba pensando igual que eso que aborrecía. Estaba diciendo, no importa mi corazón, no importa mi amor, no importa mi comunión, no importa mi relación con Dios, lo que importa son mis obras. Lo que importa es que yo haga muchas cosas, que yo procure la buena conducta, que yo procure la buena doctrina, que yo sea paciente y no importa si lo amo o no lo amo. Pero iglesia, a Dios le importa. Piensa en esto, no aborreces tú, no te da celo santo e ira santa cuando las personas necias toman el nombre de Dios en su boca para blasfemar. ¿No te causa a ti eso escozor? ¿No te causa a ti temor eso? ¿Fastidio? Y tú dices, pero ¿cómo a un ser humano se le ocurre decir semejantes cosas? Y es que lo hacen porque no conocen a Dios. Entonces, iglesia, ¿a qué nos quiere llevar el Espíritu Santo de Dios hoy? Al arrepentimiento, a nosotros, a ti y a mí, que sí conocemos a Dios, que sí tenemos su Espíritu morando en nosotros, que sí tenemos su palabra morando en nosotros. Arrepentirnos, ¿sabes de qué? De dejar de pensar de forma antibíblica de Dios. De volver a recordar ese día, ese momento, esa situación donde se marcó un antes y un después en tu relación con Dios, en tu confianza en Dios, en tu deleite en Dios, simplemente porque comenzaste a pensar de manera equivocada de Dios, pensando que es que no es tan bueno, es que no es tan misericordioso, es que no es tan fiel, es que no es tan poderoso, es que no me ama tanto.
De eso es lo que tú y yo debemos hoy, arrepentirnos delante del Señor. Y reconocer que hemos dejado de creerle a Él para creerle a nuestro corazón, para creerle a las circunstancias, para creerle al enemigo. Y hemos cavado para nosotros mismos cisternas secas que no retienen agua. Sabes, tú y yo necesitamos muchísimas veces pedirle perdón al Señor y arrepentirnos de nuestra falta de arrepentimiento. Bajarnos de esa silla de autosuficiencia y decir, pero si yo ya hice una oración de arrepentimiento hace 20 años, 10 años, 15 años, gracias a Dios, yo sí ya le entregué mi alma al Señor. No, iglesia, el arrepentimiento tiene que ser en tu vida y en mi vida como el aire diario. Respirar diariamente. ¿Sabes mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 5. Te lo voy a compartir y ya vamos terminando. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces no te dejes engañar. No creas que dejarte llevar por el orgullo hoy y decir, yo no tengo de qué arrepentirme, te va a llevar a un buen lugar. Porque nuestra falta de arrepentimiento y nuestra dureza de corazón solamente acumula ira en contra de nosotros.